Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Son las 6 de la mañana con 36 minutos. Gracias por estar con nosotros. Es un placer enorme, como siempre, acompañarles a tempranas horas de la mañana, darles a ustedes un panorama de cómo está nuestro país y de cómo está el mundo con las noticias. Sin duda alguna, los salvadoreños y particularmente en la capital hemos sido impactados por estas fuertes tormentas. El día de ayer, por cierto, causaron bastantes inundaciones, bastantes estragos en gran parte del área metropolitana de San Salvador. Un tema que sin duda alguna va a ir representando ser abordado con mucha precisión, sobre todo por las inclemencias del tiempo, el cambio climático que cada vez nos sorprende. Esta mañana, para hablar de muchos temas también de país, sumados a esto que menciono, reducción de extorsiones en el sector de transporte colectivo, los preparativos y atrasos que tiene el proceso de elecciones 2024. Vamos a hablar también de esta otra fase 2 del reordenamiento del centro histórico de la capital, entre otros temas importantes de país. Quiero saludar a nuestro acostumbrado panel del día viernes. Tania Pastor, gracias por acompañarnos, Tania. Gracias Ernesto, buen día a toda la audiencia. Las disculpas ahí que comenzamos unos minutos tarde, pero aquí estamos con Juan, con Misael y con Marvin para conversar esta mañana. Es perdonable para todos este día. Sí, claro. Gracias, Juan, también Maldonado, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, compañeros, buenos días a la audiencia, un gusto y sobre todo hacer el llamado para las precauciones en todo tipo. Una lluvia, ya vimos que una lluvia, la de ayer, por poquito que sea, ya vamos a hablar un poco. Gracias, Misael, también por acompañarnos. Gracias, buenos días, Ernesto, Tania, Marvin, Juan. Un saludo a todos los televidentes y desearles un feliz inicio de mes patrio, porque estamos celebrando nuestra belleza de país. Y cuídense. Ok, Marvin, ¿cómo estás? Como siempre. ¿Qué tal? Buenos días a los contertulios y espero que a la audiencia le guste el programa. Bueno, la verdad que sí. Comencemos un poco remarcando la necesidad de tomar las precauciones cuando se trata de saber de que nuestra ciudad capital, con una lluvia fuerte, se inunda, y especialmente el sector de Los Chorros, que creo que fue otra vez ayer blanco de un deslave. Y ese es un problema serio que se está presentando hoy por toda esta inclemencia de tiempo, ¿no? Fueron dos realmente, en la madrugada del día de ayer y en la noche. Y en la noche. Sí. Pero ahí en Santa Tecla impactó más. ¿Entiendo? Sí, ahí en Santa Tecla empezó a llover a las 10:30 y todavía eran las 14:30, 2:30 de la tarde, y la tormenta solo disminuía momentáneamente, ni siquiera 10 minutos. Y se mantuvo en lo que era el centro de Santa Tecla inundado. Más o menos el alto estuvo por los 60, 75 centímetros de alto de lo que era digamos, un fluviómetro personal, porque uno con la rodilla ya uno sabe hasta dónde llegó el agua, ¿verdad? Y que no se podía transitar. El problema es que haciendo la tarea pues que nos trae para ustedes, estuve preguntando y es que El Salvador se proyectó con esta tubería que tenemos en 1980, y esa proyección era para un caudal de aguas grises, que es la que nos preocupa más, para este tipo de 16 pulgadas más o menos. Y tendríamos que nosotros tener en este momento tuberías arriba de 32 pulgadas en las cañerías laterales, y en las principales incluso hasta de 50 pulgadas, pero no lo tenemos. Y sumado a esto es la mala costumbre de tirar la basura en la calle, saturar los tragantes, y donde nosotros estamos tratando de evitar, ahí es donde está el gran problema. ¿Por qué? Porque estamos hablando 42 años que no se ha preocupado nadie, como podemos ver ahí en las imágenes que nos están presentando. Ahí se ven ustedes. ¿Este es Santa Tecla? ¿Esto es? No, este creo que es Oyapango. Ok. Aquí usted... A ver, que sí. nos indiquen ¿qué es este sector? Sí, parece Soyapango. Sí, Soyapango. Sí. Ese, si ustedes se dan cuenta, anda más o menos por los 30, 35 centímetros. No, este es Santa Tecla, me dicen. ¿Pero de qué lado? ¿Por qué? ¿De qué sector? Bueno, independientemente, la verdad que Sí, yo creo que está arriba este del es un parque. material que subió por Protección Civil, me dicen. ¿Sí? Ah, ok. Parece del El parque, problema que tenemos León. nosotros es que estamos acostumbrados
a que se logra bregar con esto, pero nunca vimos algo así. Y lo triste es que la permeabilidad de las calles, ya estamos teniendo el gran problema que está saturando también la primera capa de tierra, y eso es lo que ha aflojado. Y no es que yo sea ingeniero, sino que la curiosidad de todos nosotros nos lleva a tener esta situación de verlo, y eso es lo que ha visto. Por ejemplo, ahí estábamos viendo con Juan, fuera de cámaras, una atrocidad que pasó aquí en San Salvador, que yo creo que nadie estaba pendiente. En la San Francisco, Sí. se vuelve... Tenemos el de la San Francisco, ahí se hizo llegar el de la San Francisco. Una situación, sí, en la colonia San Francisco se vuelve una situación bastante complicada, en donde ya se dieron los primeros espacios de cárcavas, pero sobre esa misma ya empieza a derrumbarse todavía más, y ya llegaron a estar cerca de las casas, de toda la zona residencial. Y el problema es que sabemos que acá una pequeña inundación, un pequeño hoyo, lo que sea, ya genera un tráfico total en la zona. Entonces es de tomar las precauciones del caso, tanto para los que transitan como para las personas de estas residencias. Y valga mencionar que no solo es acá, para que no se piense o no se tome todo a nivel político, que las situaciones de descuidos, el colapso de ese poste. De varios. Sí, y se van las jardineras de afuera también. Sí, ese espacio se ve correcto y ha quedado obstaculizado toda la zona. Pero no solo pasa aquí en El Salvador, a nivel mundial. Claro. Este proceso de cambio climático está afectando. Y no es culpa para evitar, ¿verdad?, que se esté a lo mejor malinterpretando o se vaya a malinterpretar, no es culpa más que de lo que en el pasado mal construimos en esta ciudad. Porque todo esto es producto de no tener una visión de desarrollo territorial. No solo la malconstrucción, sino que también... se pensó en un espacio concreto, pero no de ahí. La falta de una visión de desarrollo territorial que no lo hemos existido. Es correcto. Incluso creo que sigue siendo la demanda de una ley que creo que se aprobó, pero que no se... Sí, pero también de irrespeto a la ley del medio ambiente, y de los permisos ambientales, los impactos al medio ambiente. Hoy el tiempo nos está pasando la forma de construcción ahora de las viviendas, que se vuelven muy complejo. Y que ahí ese de suelo se necesita un estudio de suelos, el que dice si hay factibilidad, y lo tiene que hacer un instituto. Es probable que hayan habido en ese momento. Lo que sucede es que también habían maletines negros, ¿verdad? Es así, porque esa es responsabilidad del sector, del sector del gobierno que lo aprobó. Así es. Y la deliberada acción de otorgar permisos. Sí. Porque fíjate que a lo mejor ese problema no sea de ahí. Sí, es cierto. Ese problema a lo mejor venga desde donde comienza, desde arriba. O sea, perdóname un poco el término popular, desde arriba, donde se han construido, se han logrado, digamos, aumentar los caudales, y viene a reventar aquí abajo. Ese es el problema. Es correcto. Toda la parte del caudal de los ríos que venían de la zona por ejemplo, del Arenal, se venía para abajo hasta colindar aquí por La Vega, Lourdes. O sea, como se iba acumulando, bueno, la Málaga, eso ya ocasiona. Correcto, la Málaga, Lourdes, todo eso de colapsar, y es ahí donde se generaba. Yo recibí de comandos de salvamento. Yo estoy en un chat de ellos y me reportaban que ya estaba al nivel casi de salirse el agua. Yo creo que, vamos a ver. Pero bueno, la diferencia al final no somos especialistas en esto, pero lo estamos haciendo a manera de elevar a la conciencia la necesidad de tener precaución. Porque se relaciona a temas que sí podemos. En conclusión, yo creo que la diferencia entre un país bananero y un país desarrollado con políticas como ustedes establecían, era que además de que fue en el pasado que se dieron esos permisos, deberíamos de tratar de evitar que se sigan dando a partir de hoy. Correcto. Y no tenemos prueba de que no se están dando otra vez los mismos permisos como se dieron en el pasado. Claro, los permisos que se den ahorita, veremos los resultados dentro de 10, 20 años, así ¿verdad? Es. Y estarán otros analistas, ¿verdad? Diciendo, es que hace 20 años dieron los... Esto, ahora, tiene también mucho que ver con el cambio que el país ha tenido de ser, que no se les da de ser seguimiento eminentemente agrícola a volvernos más urbanos, ¿verdad? Entonces se empezaron a eliminar fincas, a eliminar áreas rurales para poblarlas. Tiene que ver también con la cultura, que al salvadoreño no le gusta vivir hacia arriba, sino que todo el mundo quiere un terrenito, ¿verdad? Y tener una casa. Cuando la realidad geográfica o territorial del país no te va a permitir nunca
que cada salvadoreño tenga una casa. Por lo menos a nivel urbano, donde está más la concentración. Eso que tú estás planteando, ¿verdad? Sí, de la forma de la construcción urbana. De la construcción hacia arriba. Ese es un debate que desde el año 90, 85 ya lo venían planteando. Para ponerlo de moda, lo que se ha hecho ahora, para ponerlo de moda, lo que se ha hecho es empezar a hacer apartamentos de alta gama, $200,000, para que después, me imagino, baje a las clases populares querer vivir en edificios, porque hay gente que vive ya en edificios. Para cambiar el estilo de vida. Pues sí, pero es caro, es caro vivir ese tipo de edificios, no los de la Sacandí. Correcto, pero el punto acá, Marvin. Pero son los únicos edificios. El comparativo por el precio, pues el de la Sacandí puede ser barato para vivir en el aire, pero son los únicos edificios que se están construyendo. Ahora, pues, fíjate que yo quiero traer a cuenta eso que decís, es bien interesante, pero yo vengo y la idea. En Santa Tecla, y lo voy a poner porque ahí lo hemos visto, en las casas grandes de 1,000 metros cuadrados, de 2,000 metros cuadrados que existían en la colonia Utila, se vendieron y sobre eso han construido los apartamentos. Entonces mi pregunta es, si cuando se construyó era casa, ¿qué tipo de estructura tan volátil será para que pueda tener ya edificios de 7, 8 pisos, de 5 pisos? Entonces, ¿y ese peso? De una familia compuesta por 10 o 12 personas para construir eso, ya cuánto. Cada familia como con 4 carros o 5 carros. Lo que sucede también es que hoy hay materiales de construcción y formas de construcción que las hacen como más baratas, más fáciles, más como menos pesadas. Bien Lego, por decir algo así, como que fuera un Lego lo que están construyendo. Y esto permite obviamente que los empresarios de la construcción puedan innovar y construir. Hay otro elemento también interesante que no se está viendo cuando se hacen edificios de apartamentos, y es la cantidad de agua que se va a necesitar para abastecer ese edificio y toda la gente que vive ahí. Entonces eso significa que le vas a quitar el agua a alguien, ¿verdad? Porque los mantos acuíferos se han movido por tanto terremoto, por el tiempo, entonces se mueven y tenés que robarle el agua a alguien para que estos edificios tengan, digamos, agua. Ahora, y agua a las 24 horas, ¿verdad? Porque estos lugares tienen agua 24 horas, mientras hay otros lugares que ya llevan 3 días, 15 días que no les llega el agua. Y es que aquí es donde debe hacerse ese estudio completo. Primero, considero yo de suelo, en el sentido para poder valorar si esas formas de construcción son viables, por lo menos a nivel de la capital. Porque por lo menos en San Salvador... ¿Tú hablas de edificios o planos? Claro, a nivel de edificios. De edificios que es donde pueda tener un poco más de peso. Segundo, la capacidad de agua, correcto. Porque, por ejemplo, si hablamos a nivel de edificio, con que no llegue en la primera planta un sistema de agua, ya mucho menos va a llegar a un 5.º nivel, ¿verdad? Si estamos hablando de eso. Entonces, esas son las situaciones que se deben complementar. Y tercero, la forma misma de desarrollo local, en donde indique las vías de tránsito, porque una cosa es construir dentro de una zona residencial que tenga salidas vehiculares y todo eso, que no obstaculice esta forma de tránsito dentro de la zona. Son elementos que por lo menos en la actualidad deberían pensarse para poder reorientar la forma de viviendas acá en el país. Pero quizás agregar que con esto también hacerlo con un enfoque amigable con el medio ambiente, porque ya es de considerar que el medio ambiente debemos enfocarlo en todas las actividades que realizamos. La sostenibilidad, como se le llama ahora. Correcto, por eso también me agrada, en cuanto hablamos de la basura, este tema de que ahora botar basura es una falta, que nos va a costar dinero. Si nos agarran las autoridades, ojalá y pronto se aplique el sistema de fotomultas también, incluso para este tema, y si no, va a ser trabajo de utilidad pública, pero es la única manera en la que a los salvadoreños nos van a educar a no botar basura. Y segundo, hay un tema importante que ha habido mucha falta de Contraloría por parte del Ministerio de Medio Ambiente y otras autoridades responsables sobre permisos que otorgan. Hay que darle seguimiento y verificación de cumplimiento a observaciones realizadas, porque lo que sucedió en el Plan de la Laguna no solamente sucede todavía en el Plan de la Laguna, sucede con muchas fábricas en muchos lugares del Salvador y que no se les da el mismo tratamiento que se le dio al Plan de la Laguna. Hay que ser contundentes en el tema de medio ambiente y hay que ser muy efectivos, pero equitativos. Me informan que Medio Ambiente ha dicho de que esta cantidad de agua y este tipo de inundaciones es bastante, digamos, inusual. No es inusual, es algo que no se tenía en el sector de Santa Tecla. Vamos a ver estas imágenes.
y que de alguna manera esto representa ya un ítem. Un avance. Pero esto no indica que vaya a ser casual, sino que se va a seguir dando, porque el efecto del permiso de construcciones, la forma de respetar el medio ambiente, ha hecho que estas zonas se vuelvan mucho más vulnerables cuando antes no lo eran. Y eso es un factor importante. Hay una denuncia que está saliendo ahora en redes, creo que es cerca de una presa también que se está dando, en donde han encontrado cantidades de plástico dentro de la zona. Es correcto. O al final, o te vas a las desembocaduras al mar. Ahí también encontrás una gran cantidad. En lo que es el delta de cualquier río. Ajá, ahí te encontrás un montón de basura. Ahora yo quería hacerte una pregunta. Bueno. Ya hablamos mucho sobre, digamos, las causas y que esto va a seguir empeorando, pues, porque el cambio climático es una realidad. Las lluvias, la falta de una tubería adecuada, eso va a seguir pasando. Quiero hacerte una pregunta, tú que eres abogada. ¿La extinción de dominio aplica a estas empresas que han construido en esta serie de colonias que no previeron, vea, que había un tubo pequeño y que mejor había que ponerle una tubería más amplia? Pensando en que volver a escarbar ahí va a ser complicado. Es que te digo esto porque cuando al presidente Roosevelt le llevan, por eso es que hay varios países que tienen la calle de Roosevelt ahí puesta, hasta nosotros, le llevan los planos del canal de Panamá. El tipo le dice, miren, háganlo más ancho. Y le dicen, presidente, no tenemos barcos de este tamaño. Ahora no, pero en el futuro sí. Finalmente el canal de Panamá hubo que ampliarlo, porque hoy hay barcos tan enormes que hubo que hacerlo más grande de como originalmente lo habían dicho. Esa es la diferencia entre un país bananero y un país desarrollado, o un país, o políticos que aman a su país, pensando en el futuro, ¿verdad? Sí, entonces claro. Tú me dices, claro, pusieron unas tuberías así, ¿verdad? Entonces nunca se les ocurrió a estos ingenieros, a estos arquitectos, a estos alcaldes, a estos permisos, que la ciudad iba a crecer, que se iba a necesitar tuberías más grandes, pensando que en 100 años no nos preocupemos de eso, para el caso, ¿no? Entonces, y la extensión de dominio aplica para estas empresas, porque ayer con el caso de Brisas de San Francisco, que no sé si ustedes lo siguieron en redes, se vio de que parece ser que este problema ya se sentía en hace años. Un grupo de vecinos planteó a los vecinos demandar al banco y demandar a la constructora. Los vecinos, ya saben cómo los salvadoreños, ¿verdad? Sí. No nos metamos en eso, ahí dejemos, ¿verdad? Ahí deja que él se meta. Exacto. Entonces, y nadie quiso hacer esa demanda. Luego después ya se ha ido la cárcava. Yo no sé si en la imagen que vi que algo que se estaba hundiendo era ayer. Es ahí en San Francisco. Sí, era ayer. Sí, es la de ayer. O sea que eso se ve dramático. Te diré que la gente que está viviendo ahí ve que se está hundiendo. Luego lo de los postes. Pareciera ser que eso se va o a hundir o se va a deslavar, como ya pasó con Montebello, ¿se acuerdan? Con Las Colinas, cuando fue el terremoto. Es decir, algo habría que hacer ahí. Esa gente debe de estar preocupada. Ahora, dicen que esas casas también son caras y se debatía en redes que no es gente que tenga dinero, sino que es gente clase media que ha hecho el gran esfuerzo por endeudarse con esa casa y hacer el gran esfuerzo por pagar una cuota, parece ser que no es tan barata. Entonces, pero ¿quién responde por esas, digamos, irresponsabilidades? Porque si la pregunta ya la hiciste bien clara. Vamos a ver, extinción de dominio para tenemos una cultura de impunidad nosotros que se viene a romper, por lo menos en letra, con la ley de extinción de dominio. Lo que sucede es que, aparte que no se tienen los suficientes recursos de personal, a veces también hace falta un poco de capacitación, hace falta también voluntad. Lo que sucede es que con extinción de dominio, lo bonito de esta ley es que cualquier patrimonio en la época o en la era que se haya constituido, si proviene de una actividad ilícita, si tiene alguna de las causales que regula la ley en el artículo 6 de la ley de extinción de dominio y proviene de una actividad ilícita, como en este caso, por ejemplo, se lograra determinar que la desarrolladora ofreció esto a sabiendas de, o que porque es una responsabilidad conjunta, o que ofreció hacer pero hizo diferente, pero una especie de defraudación que constituye un objeto ilegal en alguna contratación de licitación con el Estado y que también el funcionario haya tenido o los funcionarios hayan tenido responsabilidad.
y que esto haya sido todo muy doloso, es decir, el objeto económico como principal motivación. Entonces, si se lograra determinar esa situación, se puede promover, porque la extensión de dominio va tras bienes, no tras personas, y por eso se habla de que se puede hacer ejercer la acción en cualquier momento del tiempo, siempre y cuando se tengan los elementos para justificar esto. Y hay una carga de la prueba invertida, es decir, aquí las personas, cuando el Estado no pueda demostrar alguna situación y haya evacuado toda la parte legal de poder evacuar alguna duda, entonces le corresponde a las personas interesadas o a las personas afectadas demostrar la procedencia lícita o que ese negocio fue lícito. Es decir, es interesante porque es un enfoque que no se ha dado, pero que perfectamente pienso yo que podría atenderse y lograr responsabilizar, porque este caso de la San Francisco, yo pienso que podría ser un caso símbolo, un precedente para que las futuras administraciones, para que las futuras administraciones actuales sean más diligentes. Que se vea que van a haber responsabilidades a futuro, aunque pasen 10, 20 años. Y aclarando conceptos, no es que seamos especialistas en el área per se, lo importante es elevar el grito de ponerle atención a esa situación, porque hoy estamos así, no corregimos el problema, mañana vamos a estar, no somos expertos, pero somos responsables, Ernesto, también. No somos expertos, pero somos responsables por haber sido permisivos, por botar tanta basura, por no tener las precauciones. Es decir, también de elevar a una discusión como esta, y se vincula, pero se vincula con temas legales. Y quizás solo quiero enfatizar de que hemos hablado más de como del desarrollo urbano en cuanto a vivienda, pero el factor de los chorros también es un tema que debe llamar extremadamente la atención. Correcto. Se ha hecho un esfuerzo. Con años se ha hecho una inversión que a estas alturas ya hubieran dinamitado todo eso. Perdón que sea demasiado catastrófico. Pasó como en la carretera, si se recuerdan. Para corregir el problema que hubiesen hecho. Si se recuerdan, pasó algo similar en la carretera de Oro, de que hubo derrumbes y dinamitaron, ¿verdad? Y eso ya evitó mucha paz. Se ha hecho una inversión exageradamente por años. Correcto. En el viaducto, ¿verdad? Bueno, va a ser. Miren, yo con todo respeto. Cerremos el tema porque la parte política nos espera, ¿no? Pero solo déjenme hacer esta. Esto también es político. Sí, tiene que ver con la política, porque miren, aquí el problema es que en un país como el nuestro, fábrica de leyes, no se hace una ley o un sistema que armonice, porque, por ejemplo, desapareció el DUA, que era la Dirección de Urbanismo y Arquitectura, que era supuestamente el que regulaba esta situación. La ley de urbanismo acá en El Salvador la ven y es simplemente casi letra muerta. Y el problema va a seguir siendo así porque las 4 entidades principales que autorizan lo que son la urbanización de El Salvador están teniendo problemas con los mandos medios a la hora de ejecutar, porque todo esto lleva permisos ambientales del Consejo Municipal de la ciudad, lleva el permiso ambiental del ministerio y hay una regulación que involucra en algún momento determinado el órgano judicial. Eso implica de que las personas tienen herramientas pero no se utilizan, y las que la utilizan a su manera. Voy a poner un ejemplo. Acá en Planes de Renderos hay una zona que por lo que es la cordillera del Bálsamo está vedado que se vendan terrenos menores a 1/4 de manzana, es decir, menores a 2.500 varas, pero ahí es donde viene la armonización. Dice en nuestra ley de registros que puede uno construir, seccionar, dice hasta para 3 lotes sin pedir permisos. Entonces, ¿qué sucede? Esto se espera un año, venden el de 2.500 varas. Se lo vendió un hermano, que ya es otra persona, pero es en el mismo conglomerado económico. Dice, bueno, y vamos a hacerlo 3. Y vuelven a hacerlo 3. Y ha llegado, y esto es verídico porque hay hasta una demanda, ha llegado a tal grado que de ese lote de 2.500 varas cuadradas, ahorita hay más de 12 lotes ya inscritos, esperando un año. Entonces, ¿qué sucede? Después viene lo otro que dice que tenés derecho en la Constitución de tener tu vivienda. Y viene y dice, mire, yo compré y mi terreno ya hoy es solo de 125 varas cuadradas y tengo derecho a construir mi casa. Y así es. Entonces viene y el Consejo Académico, el Consejo Municipal dice, désele el permiso porque con base a la Constitución, y empiezan a sacar los permisos. Y se les olvidó
la realidad de cómo lo hicieron. Son artilugios que se utilizan. Ahí está el problema. Son vacíos de ley. Yo estoy de acuerdo en que así como se conformó un grupo de estudio, una comisión especial o como se le haya denominado para la Constitución y sus reformas integrales, también debe conformarse un grupo especial de diferentes expertos o de expertos en diferentes áreas del derecho para armonizar todas las leyes, porque aquí se han venido, bueno, tenemos una Constitución tan anacrónica que tenemos muchas leyes que son incluso anteriores a la Constitución. Por ejemplo, la de probidad, la de enriquecimiento ilícito, tenemos la del servicio civil. Es decir, tenemos que armonizar todo nuestro sistema legal y para eso se necesita eventualmente pero yo quisiera, lo último, tú decías de la extinción de dominio. El problema de la extinción de dominio es que no se creó para este tipo de situaciones. Pero puede utilizarse. No se creó. Sí, es que ahí llegamos ya al punto. Se puede utilizar, pero lo que pasa es que para el salvadoreño es más cómodo venir y buscar por dónde se fue, que era lo que era lavado de dinero y activos, etcétera. Aquí no. Aquí tenemos que ver nosotros algo más directo, porque lo que pasa es que judicializar para que se penalice, te aseguro de que lo planteas a un fiscal. Y si está muy saturado, no va a querer echarle pensamiento de cómo creo que este es un buen escenario el que estamos ahora para que el país deje de estar basándose en decisiones políticas y le dé prioridad a decisiones técnicas. No va a pasar. De dominio puede ser, solo para terminar, puede ser hecha por parte de los habitantes de Brisas de San Francisco, o la Fiscalía es la única que puede iniciar este proceso. Miren, entonces aconsejo a la gente de Brisas de San Francisco y a todas las comunidades que se sientan que pueden tener, que se les va a hundir la casa, déjense de guanacada, ¿verdad? No, yo no reclamo, ay, me da pena, no, ¿verdad? Entonces, esas casas están perdiendo su valor, están perdiendo dinero. Entonces, dinero que a ustedes les ha costado, a menos que no les haya costado, ¿verdad? Cuando una empresa dice aquí hay un hoyo, mire, rellénenlo y ya se puede hacer una colonia, también tenemos que saber cuánta gente... Que hay un delito y hay una irresponsabilidad. ¿Y cuánta gente puede aguantar ese relleno? ¿Y por cuánto tiempo? Una de las emblemáticas... organícense en Brisas de San Francisco. De nuestra ciudad capital, la San Francisco, me dice acá un amigo, se está convirtiendo ahora en palacetes, me dice. Solo la están, como son casas grandes, están construyendo condominios. Pero quizás por la magnitud de la zona, pero hay otras zonas de San Salvador también que son de más pobladas y de menor perfil, que también pasa eso. ¿Cómo se le llama esto? A ver, moraleja, o en todo caso, conclusiones. Organícense, vayan a presentar la extensión de dominio. Hay que ponerle atención a esa situación. Hemos ocupado este tiempo para elevar a la conciencia de ponerle atención muchísimo al tema de los permisos ambientales a la hora de construcción, a la hora de emitir construcciones, permitir construcciones, pero también habría que pensar hacia dónde debe de ir la ciudad capital. Ya no puede estar demasiado concentrada. Amigable con el medio ambiente. Y amigable con el medio ambiente. Vamos a temas políticos cuando regresemos. 7:04. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, vamos a continuar esta mañana en nuestro análisis. Miren qué tremendo lo que pasó con el caso de la vicepresidenta de Argentina y expresidenta Kirchner, ¿no? Ahí hay dos cosas que yo destaco de este hecho. El intento de asesinato y se le encasquilla qué bueno que no se disparó el arma en un evento en una situación muy común, en donde la vicepresidenta llega a su casa y pues es casi directo que se le atascó el arma a la persona que iba a disparar y pues no pasó más, por un lado. ¿Qué estará pasando? Porque ella incluso enfrenta un proceso judicial, la fiscalía creo que tiene una demanda. Ahí está, vean ustedes. Vean ahí el arma. Ese fue el momento. Ahí en ese momento aparece la mano y ahí está. Hay un grave error táctico y técnico de la seguridad de ella. Porque cuando es una persona, se tiene que saber qué eran los requisitos de ella, tener inteligencia de saber si había amenaza, etcétera. Entonces ahí
hay errores de inteligencia, los Kirchner están amenazados desde hace tiempo. No, correcto, pero lo que pasa es que, vaya, por ejemplo, al presidente de Estados Unidos le llegan más de 50 amenazas a muerte diarias. Y hay una evaluación de inteligencia que se dice cuál de esas es la que podría ser. Se pasa a la investigación y a la captura porque allá hay una prisión de 25 años mínimo por eso. Pero aquí lo que vemos nosotros cuando observamos el accionar, ella estaba totalmente desprotegida. Sí. Porque se logra meter y el tipo va con el arma arriba. Directo. Exactamente. Entonces, ese es un grave error. No será complicidad de su misma seguridad. Exacto. Ahí es donde no viene. Creo que sea un cerco. Exactamente, porque es una vicepresidenta que ya fue presidenta, que tiene, aparte, como dice Marvin, tanto odio que ha generado y amenazas, que el sistema de seguridad debería ser de un anillo impenetrable, básicamente. Pero parece ser que es un anillo que se utiliza para las épocas de las campañas políticas. Y eso es el error. Y otra cosa, cuando él saca el arma, dos cosas puede ser. Porque cuando ve y hace como el susto, porque casi le pone el arma en la cara. Si lo hubiera accionado, por ejemplo, si no la mata, le hubiera dejado una desfiguración, etcétera. Y la otra es cómo llegó esa arma hasta él, cómo es que ahí hay algo complejo. Ahí están tratando de manejarlo, básicamente, que era la idea de uno. Tú has hablado de lo ideal, hoy hablemos la verdad. Entonces, lo que sucede, hay que poner en contexto, digamos, la situación que está pasando en la Argentina. A la vicepresidenta la quieren meter presa el fiscal argentino para evitar que ella pueda ser candidata a presidenta en las próximas elecciones. El peronismo, que es el partido donde ella está, tiene una fuerte división, en el sentido de que Fernández, prácticamente, el presidente Fernández ha quedado en plan de monigote, ya él ya no manda un sector del partido peronista del gobierno. Entonces hay que acordar que Fernández y Cristina Kirchner hacen una alianza interna para poder ganar las elecciones a Macri. Pero esa alianza interna como que se ha debilitado. No es de gobernabilidad. Se ha debilitado. Pero el peronismo es un partido muy interesante porque tiene, fíjate, un ala de derecha y un ala de izquierda. Es muy interesante. Entonces, a veces tienen que ponerse de acuerdo para poder ganarle a los partidos de oposición. Ahora bien, también hay una, digamos, una versión que hay que también rescatarla por los antecedentes que tiene la Argentina en la política. Debo de recordarte que los escuadrones de la muerte salvadoreños se organizaron con asesoría de argentinos. Ya anteriormente también la familia Perón, es decir, Evita y de Domingo Perón, fingieron un atentado, ¿verdad?, para generar simpatías con la gente. Y la política argentina es algo que hay que estudiarlo. Es interesante. Porque podemos aprender mucho de cómo hacer malas cosas y de cómo hacer buenas cosas. Entonces, el contexto se da en esa agitación política. Yo solo quiero recalcar. Ella iba entrando a su casa, también tenés que, o sea, lo que ha pasado que como el fiscal la quiere procesar, se han ido a montar una especie de marcha de velada en favor de ella frente a su casa. Entonces ella iba entrando a su casa, ahí ha aparecido ahora. El tipo ya fue capturado, es de origen brasileño, parece que es militante de un movimiento ultraderechista en Brasil. Vamos a ver si, digamos, en las investigaciones se determina quién lo contrató, cómo es que llega desde Brasil a la Argentina. Y bueno, definitivamente es condenable que se quiera matar a un adversario político. Eso sea de izquierda, sea de derecha, lo odies o no lo odies. Ahora, el punto es que la política argentina está tan enturbiada que no se puede no pensar incluso, Misael, que eso sea algo planificado para que dejen en paz a Cristina para dejar en Yo paz. Solo quiero recalcar algo, y es que el punto que a veces se cuestiona la seguridad presidencial, y con esto vemos que en cualquier país cualquier loco puede salir y hacer algún atentado. Reducción en el tema de extorsiones en el marco del régimen de excepción. Transportistas, sectores privados han destacado aspectos positivos y especialmente en el tema de la extorsión. Yo creo que ese es un punto bien importante que resaltarlo en el marco de el establecimiento del régimen de excepción. Los transportistas han dicho que han tenido una reducción bastante considerable, que es justo precisamente donde sale
el dinero para el financiamiento de estos grupos delictivos, ¿no? Hay una A ver, abrimos un poco el debate en sí, hay una presentación que hizo un presidente de una gremial, que no es muy popular, pero parece que es bastante fuerte, y dijo que ellos se habían ahorrado 30 millones de dólares, así. Y decía él, miren, dijo, más o menos lo que pagamos nosotros es 3 millones mensuales. Entonces, por todo en el año, más o menos 30 millones. Y yo me pongo a pensar, y esos 30 millones de dólares ahora que no se están pagando, va a ser un ahorro, va a ser un beneficio para la gremial. Una inversión. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Quiere decir que el andamiaje que había para poder estar maniobrando esos millones, tenía no solamente la gente para poder distribuirlo entre ellos, sino que invertir. Porque vamos a ver, de una sola gremial, 3 millones, digamos, mensuales, no, hombre, para moverlos en el sistema financiero de El Salvador, llámese banco, llámese informal, no son mover 100 pesos que se robó alguien en el mercado. Entonces, esta situación ya nos debe llamar la atención a todos los salvadoreños para poder empezar a hacer las recomendaciones, y agradezco que estamos haciendo este tipo de programa hoy, porque estamos dando puntos en las llagas y estamos sugiriendo cosas para ayudar, que es lo que nosotros estamos viendo. Yo creo que es esa el gráfico. Allá está, ¿ves? El gráfico, y es feco atranque. Ajá, y entonces cómo va bajando, y acordémonos de una cosa, cuando empieza a bajar en la época antes del 2019 es porque empiezan a callarse por la desconfianza que tiró. Acordémonos que se manejaba siempre en público de que no era confiable la denuncia en la policía, y eso acordémonos que se dio, y la gente decía que por eso no denunciaba. Y entonces lo que es ahora importante, imagínense esa curva, el número negro de lo que no se tenía, y ahí es donde tenemos nosotros que poner la preocupación, porque tenemos más gremiales. Si sumemos nada más las 3 más famosas, y esta última, pongámosle el promedio de 30, no de 34, estamos hablando de 120 millones, no es cualquier cantidad de dinero que se está aventando para lo que es el brazo operativo y económico de lo que son las maras. Me decía alguien, ¿y cómo es que emplean? No, es que ellos tienen compromisos con las maras a nivel de región y a nivel de lo que mandan para Estados Unidos, porque con este tipo de dinero sostienen otras cosas en Estados Unidos, que es de donde viene lo que es el origen de las maras hacia El Salvador. Por lo tanto, yo creo de que esta situación es de que se haga buena inteligencia para que no vuelva a ocurrir, y que se les permita a los transportistas tener el dinero para poder mejorar el parque vehicular, que si Dios permite ya con eso van a poder ahorrar. Hay otro punto también que los transportistas mencionaban, lejos de este factor de reducción de las extorsiones, y es el que también ya hay menos asesinatos dentro del personal. Decía de que no solo los transportistas, el sector industrial también ha expresado su beneplácito. Claro, pero el sector transporte quizás por aquello de la agremiados o que no se pagaba. Ya no son víctimas, se ha reducido considerablemente. No sé si también la NEP, la portavoz, la directora. La ASIS es la que yo sí, no sé si la NEP también en su momento lo ha manifestado. Sí, la NEP, perdón. En todos los entornos sociales se ha visto esta disminución. Sí ha funcionado. Pero en el transporte quizás era muy común por el factor que cuando... las cosas muy positivas que ha tenido el régimen de excepción, ¿no? Y no solo el régimen, sino que ahora también con planes de este transporte seguro, se ve que hay un poco más de permanencia de soldados y policías, lo que le da a la población más seguridad. Y confianza, ¿verdad? Sí, seguridad y confianza, correcto. Aquí el punto es que ahora entonces ya los transportistas no van a tener un parámetro para decir que no tienen cómo invertir en sus unidades, cómo disponer de nuevas disposiciones, cómo disponer de nuevas acciones, mejor dicho, para que se mejore la forma de contratación de su personal. El último dato, traté de buscar algo interesante, pero el último dato que encontré fue del 2017, en donde un motorista del transporte público en el 2017 debía $17,000 en multas. Ah, sí. Es decir, en este caso, bueno, eso era en el 2017, ¿cuánto está ahora? Entonces el mismo gremio ahora de transporte, al ver esta facilidad de que ya no van a tener tanto de extorsión, tanto que pagar de extorsión, entonces se viene a revitalizar toda la parte del sistema.
Ayer en el programa de Pulso Ciudadano, por cierto, escuché una frase que realmente me atormenta todavía, y es que decían: nosotros no sacamos nada con el maltrato al pasajero, nosotros no nos enriquecemos de eso. Yo creo que esa es una afirmación un tanto ofensiva si nosotros nos damos cuenta que en realidad, precisamente por ese maltrato, por esa ausencia de controles en la contratación de conductores, antes también de cobradores, es decir, por eso el maltrato sí producía réditos para los empresarios del transporte público de pasajeros. Es decir, no controlaban a quién contrataban, ni como cobrador, ni como conductor. Todavía vemos gente atropellando con una Coaster allá en San Miguel. Apareció un video que circuló en redes. Es decir, sale barato, y eso se manifiesta en maltrato al pasajero, porque contratar barato y no tener esos controles tan rigurosos de personas más calificadas, lo que genera es más ganancia para el empresario. Y lo digo con mucho respeto, porque en realidad cuando nosotros hablamos del transporte público, a mí me gustaría mejor un transporte que sea proporcionado por el Estado. Si nosotros solo somos o representamos un medio de obtener ganancias y de enriquecerse para las personas, yo digo, si con tantas extorsiones, con tantas quejas que el pasaje es tan barato y que entonces no tienen, ¿y por qué tantos años entonces? Y siguen todavía con el servicio. Es decir, al final sí es ganancia, a pesar que sí se manifiesta que tienen 26 años de estar pidiendo unas regulaciones diferentes. En eso es lo único en lo que tienen razón, porque cuando dicen también necesitamos una apertura o una opción en la que podamos regular igual que lo hacen, la comparación, el símil que se hace resulta también inadecuado, por no decir otra palabra, cuando dicen los tiquetes de avión, cuando es temporada alta, le suben los precios y nadie dice nada. Es decir, quieren comparar un bien que es de lujo, porque no cualquiera viaja en un avión, con un servicio público de transporte de pasajeros. Entonces, ¿cómo se les puede dar? Y eso lo continúan solicitando, una apertura para regular automáticamente, de acuerdo a la situación, el valor del pasaje del autobús. Yo creo que eso es lo último que debería de hacer el Estado en cualquiera de las circunstancias, y lo importante es que no ha habido una contraloría sobre estas contrataciones, eso que decía Juan, que las personas tienen hasta $17,000 en multas. ¿Qué tipo de controles no han habido, mejor dicho, en el pasado, que ahora el reto y el desafío es bastante grande? Tienen razón cuando dicen ya no transportamos la misma cantidad de pasajeros, porque ahora el parque de motocicletas es más alto y hay también la tecnología para que los estudiantes reciban clases de una forma digital. Entonces, si esto apunta o enfoca a que en el futuro van a transportar 300 personas en vez de 18,000 y ya no les va, entonces retírense y dejen que el Estado se haga cargo, y así tal vez podemos tener en el futuro eventualmente un sistema de transporte público de pasajeros que sea tan bueno, tan sano y tan eficiente, que las personas quizás decidan en ese momento dejar sus automóviles en casa y que nos sumemos. Voy a hacer una pausa. Te doy las palabras, regreso contigo. Vamos a 7:21 minutos. Regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias. Vamos a ver. Me decía que quería cerrar el ciclo del transporte. Sí, solo cierro el ciclo del transporte con un aspecto que las autoridades ya no se pronunciaron ni sabemos nada qué pasó, pero sí tuvimos información por parte del Ministerio de Obras Públicas, por el ministro directamente, no fue el viceministro de Transporte, pero se dijo sobre la cantidad de unidades que se encontraron estacionadas, unas no se encontraron, otras se encontraron sin llantas, que hasta les estaban saliendo florecillas y ramitas por todas partes porque se estaba cobrando el subsidio, pero no estaba brindándose el servicio. Entonces, ¿qué pasa con toda esa lavandería de dinero que ha habido en el país durante muchísimos años? ¿Qué ha pasado? O sea, hay investigaciones hacia dónde nos dirigen, porque aquí no se trata solamente de un empresario que está detenido ya por unas situaciones similares, sino que, es decir, hace falta una investigación integral sobre este tema, porque esto de la lavandería de dinero no solamente está en ese sector, sino que en muchos, pero en este se apuntó directamente por parte del ministro que habían unidades fantasma y otras que estaban para apuntalar un poco todo. Cuando uno se mete a esto de analizar en televisión y andar para arriba y para abajo, uno lo que debe de hacer, creo yo, como analista, es preguntarse sobre los grandes problemas del país, que una y otra vez son recurrentes. Y una pregunta lógica que uno se hace es, ¿y por qué no se resuelven esos problemas? ¿Vea qué hay detrás de eso? Porque es que a alguien le tiene, y he entendido, que a alguien le conviene que las cosas estén como estén.
a las élites, a los grupos de interés, al crimen organizado, al narcotráfico, a las pandillas, a los políticos. Este país no es un caos ni es mediocre en todos los órdenes de vida, porque el salvadoreño sea guanaco. Es que hay algo, una estructura. A mí cuando dicen, y siempre han dicho, de que el negocio no es rentable, que no es rentable, yo no he visto hasta ahora un estudio técnico de eso que se haya hecho. Y me pregunto cómo es que no es rentable. Entonces te vas a topar con que sí hay que hacer un estudio técnico sobre el lavado de dinero que se provoca en ese y en otros negocios. Entonces quizás no sea rentable de manera formal, pero el transporte público se presta al lavado de dinero. Entonces habría que hacer una investigación y quizás por eso es que no tenemos ni buenas unidades, ni un buen sistema de transporte, algo planificado. Es que parece ser que a nadie le interesa eso. Ahora bien, que los ingresos estén aumentando porque la extorsión ha disminuido, qué bueno. Pero lo peor que se puede hacer es pensar que compren más buses con ese dinero, porque eso va a hacer complicar más el tráfico. Lo que debe de pensarse, y ahí el gobierno juega un rol importante, en un asocio público-privado, para que no los deje fuera, ¿verdad?, del negocio, y terminar ese proyecto del Citran, que discúlpenme, lo hayan hecho los rojos, pero eso ayudaba a mucha gente. O sea, es decir, lo que hay que hacer es terminarlo, ampliarlo desde San Martín hasta Lourdes. Y regular hasta la circulación Lourdes, de Colón, automóviles privados. Crear la otra línea desde el aeropuerto hasta el Paisnal. O sea, hacer esa gran cruz que atraviesa el Gran San Salvador para que entendamos. Mira, tú no te has fijado, Ernesto, cuántos invitados has tenido que han venido tarde. Bueno, sí, con Dago, tráfico, ¿verdad? Media hora. Es por el tráfico. Reclamando a Dago. Sí, que llega tarde, que levanta temprano. Pero es un problema serio. Sí, es serio. Y esto va a ir aumentando. Pero eso no se lo podés achacar solo al transporte colectivo, no, porque el parque vehicular particular es el que también ha crecido. Y por lo que hablábamos también de los conflictos ahora, de los problemas de tráfico. El énfasis, creo, de tu comentario es buscar a un transporte masivo. Exactamente. Claro. No, todos están diciendo aquí, ¿cómo se llama? Que si hubiera un buen transporte. Yo he escuchado muchas veces yo dejara mi carro y anduviera en transporte. Entonces, construyamos un sistema de transporte seguro, decente, ¿verdad? Que eficaz. Se pueda, exactamente, que uno pueda ir para allá y para acá, y que esta reducción de las extorsiones, que este dinero sirva para montar ese asocio público-privado, porque también así paramos el lavado de dinero, ¿verdad? Porque al hacer un asocio público-privado van a tener que pagar ya impuestos. Mira, con todo respeto, fíjate que en 1995, estando un amigo de todos, de viceministro de Transporte. Ya lo quemaste, sin decir el nombre. Amigo de todos, dije nada más. Bueno, le hicieron, no es amigo mío para que no se sepa. Le hicieron hasta amenazas cuando él hizo el primer planteamiento de la reforma del parque vehicular, porque se estaban teniendo aquellos busitos azules, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Que eran las famosas rápidas, y aquellos, hasta los transportistas les decían, todavía se ven algunos. Sí, les decían los galones, les decían a los otros más viejos de los años 50. Lo logró hacer y se logró vender el parque vehicular viejo, que ya no servía, porque ese se desapareció. Pero ahora viene, y cómo podemos estar pensando en nuestro país lo positivo. Tenemos un régimen de excepción en este momento que ha golpeado fuertemente una estructura criminal. Ya tiene más de 51,000 detenidos. Pero hay una equivocación grande. La población piensa que el régimen, la suspensión de garantías constitucionales solo se aplica a los que están dentro del grupo terrorista. Pero cuando está esta situación, permite al país hacer otras investigaciones, porque están suspendidas las garantías, y facilita a la investigación policial y a la inteligencia estatal, llámese Fuerza Armada, Policía o la OIE, para hacer un aborde a los otros delitos que tienen organización, como el transporte, el lavado de activos y todo ese tipo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos viendo este discurso, que yo lo vengo viendo desde 1995, que me consta que lo decían, dijo uno de ellos, que ya no está en las gremiales como directivo, que ellos habían hecho el estudio en aquel entonces, de 1995-96, que no se podía mantener un parque vehicular con lo que se ganaba.
pero nunca lo presentaron. Y ese era el alegato. Entonces vengo ahora y pregunto, si ya se conocía, si este señor viceministro presentó y dijo, miren, esto es lo que me está pasando, tenemos que hacer esto, se tardó 20, 15 años una ley para medio regular. Entonces, es el momento justo para que se hagan movimientos reales para ver qué pasa, porque hoy vamos. Si dicen ellos que no están transportando, nosotros vemos las unidades llenas casi todo el día, de las 5 de la mañana a las 7:30 de la noche. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué no están ellos teniendo rentable este lugar? Como dice Tania. Aquí entonces quiere decir que esas unidades que se encontraron hasta que eran macetas, sí, ¿verdad? Esas entonces son las que hacen falta. Pero ¿qué sucede? Ahora lo que dice Ernesto, no solo es el culpa de ellos. Ahí ya viene la otra investigación que debe de darse, es con el transporte privado. ¿Por qué se está permitiendo tanta importación si ya hubo estudios que el impacto medioambiental que está haciendo esto es increíble? Solo recordemos, acá en este programa se dio un dato, hace 5 años más o menos, yo me acuerdo bien, que nuestro parque andaba en 500,000 de vehículos. Ya pasamos el millón. Exacto, de privados. Y entonces me acuerdo bien que Ernesto, fue para cuando cambiamos la placa, Ernesto trajo aquí. Entonces le dijo que estaban preocupados porque era esto y esto y esto, pero de repente como que se dio la válvula, traigan más carros, ¿ya? Y hagan esto. La regulación fue, y que protestó medio mundo, que solo iban a ser de 7 años. Entonces, aquí quiere decir que ya hoy podemos estar señalando otras mafias, otros grupos. Y a eso es que tenemos que llegar. Sí, porque mucha preocupación, pero no hay regulación. Exactamente. Actual. Entonces, en épocas de arena, los distribuidores de los buses, de los microbuses, compran un lote de microbuses sin puerta trasera. Sí, que aquí se tuvo que mandar a hacer aquella rara. Los buses amarillos que venían de escolares. No, los microbuses. Los microbuses. Entonces querían los grupos de interés vinculados a arena que se desregulara eso, porque cómo iban ellos a ir a mandar a hacer una puerta trasera. O sea, hay que ver el pueblo bruto y llano por dónde sale. ¿Y por qué, Marvin? O sea, porque ¿quién utiliza ese servicio? Exacto, si lo utilizaran ellos, no, claro. ¿Y quiénes están llevar el aire acondicionado? Hubo un pleito, o sea, para que se entere la gente. En época de arena hubo hasta un problema por hacerle una puerta de salida en los microbuses para que la mayoría de los salvadoreños pudieran subir unos y bajar otros. Y se supone que el Estado es el obligado a asegurarse que el privado que está prestando el servicio lo dé con dignidad. Y lo regular tuvo que haber sido antes de que trajeran los microbuses. Claro, pero ¿quiénes estaban en la asamblea en toda esta época? En el poder y todo eso. Entonces, no pregunten hoy, por favor, porque la gente, me incluyo, no quiere que vuelvan al poder por esa clase de decisiones. Entonces siempre han visto al pueblo como menores de edad que le tienen que decir a dónde sentarse. Como colonos, hombre. Perdón, como colonos realmente. Es correcto. Y aparte, se deja esa visión de empresarios, porque ellos no son empresarios, son dueños de transporte. El empresario tiene otra visión y que hay casos, porque tampoco es que todo el sistema de transporte es así. Hay casos, pero son muy particulares. Yo no sé si tal vez podemos hablar de los desaparecidos. Hemos usado el transporte público aquí, ¿no? Ok, vamos a hablar de los desaparecidos, me dice Tania. Ok, hablemos de ese tema. Voy a la pausa y regresamos. Es intolerable. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bien, vamos a ver este tema. Tú decías que habláramos de los desaparecidos en el contexto del régimen de excepción y del tema que estábamos hablando, de los resultados positivos y otros aspectos que también han surgido en el contexto de la denuncia de algunos sectores, ¿no? Sí, bueno, el 30 de agosto se conmemora o se ha determinado que es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, y a veces escucho analistas y expertos en el área de derechos humanos y mezclan el tema de los desaparecidos, pero quizás lo hacen por el mismo afán de criticar al gobierno. Del tema de los desaparecidos con el tema de los desaparecidos que son víctimas pero de desapariciones forzadas, que eso es el Estado el que las genera, y es diferente, porque cuando nosotros hablamos de desaparecidos generalmente pensamos en los desaparecidos de los pandilleros, cuando aquella baja en el 2015 y que entonces se incrementó ese dato.
Pero el día es de los desaparecidos en general. Internacional. Es un día internacional. Es lamentable que a nivel nacional no se haya querido reconocer. Yo sí pienso que es importante como una especie de ya que no se les puede dar esa verdad, esa reparación, esa garantía de no repetición a muchas de las víctimas de desaparecimiento forzado, de la guerra incluso, pues por lo menos otorguémosles este día que han venido pidiendo por tantos años, por más de 20, 25 años, que se conmemore a nivel nacional, no solamente internacionalmente, el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada. Yo creo que eso sí era un punto que muy independientemente de quién lo proponga, es importante porque es para las víctimas, no es para quien lo propone. Pero aparte de eso, creo que se habla del tema también por lo que sucedió, la forma en la que la Policía Nacional Civil en redes sociales comunicó el aspecto de haber encontrado a una chica desaparecida. Y aparte de que se considere que cualquier error es magnificado por la oposición para ridiculizar al gobierno, yo creo que hay que hacer la acotación que en realidad sí se puede verificar un patrón. Yo estuve buscando los reportes de noticias en el pasado sobre cuando son hombres o cuando son chicos o cuando son muchachos, niños, la forma de transmitir la noticia es diferente. Sí se dice se encontró a salvo, no fue víctima de ningún delito, pero cuando se trata de mujeres yo encontré al menos 3 de los pocos que logré hallar así de forma inmediata, en los que sí se aclaraba o que se había ido con el novio o que simplemente no quería estar. Es decir, cuando se trata de mujeres hay que tener mucho tacto. Las personas que se dedican a transmitir estos mensajes en las redes sociales, sobre todo las institucionales, porque de la policía lo retuitearon varios periódicos, lo retuitearon medios nacionales, y es importante, hay una frase icónica en ese tuit que se discutió bastante, que se había ido con el novio, y no se sabe el trasfondo, por qué se fue de la casa. Porque hay una, no me corresponde decirlo porque tampoco lo he verificado, pero hay una historia detrás del por qué, y que no necesariamente es importante. Es decir, ¿por qué la policía dice eso? Yo creo que se puede decir de otras maneras, con un enfoque o con un eje transversal en donde se respete y se acostumbre, se haga una cultura, no hablar mal de las mujeres porque es mujeres, ni agregar historias innecesarias porque son mujeres, que no se hacen cuando son hombres. La vez pasada se rieron un poco cuando yo hacía el comentario de que en redes me escribían, es que sos tal y tal. No hay necesidad de estar diciendo, esa diferencia en trato es lo que la gente no alcanza a comprender, que es incorrecto, porque cuando es de mujeres lo dicen de una manera, pero cuando es de hombres lo dicen de otra. Esa es la cultura que hay que acabar, y especialmente si viene desde las instituciones públicas. Y solo cierro con esto. A mí me preocupa más que todo este tema el hecho que desde el 2000, que no hay un dato actual para comparar los desaparecidos y los desaparecidos encontrados, para venir digamos, a materializar cuál ha sido el beneficio real del Plan Control Territorial, del régimen de excepción, que las pandillas ahora ya no desaparecen. Tenemos que medirlo, y para eso necesitamos datos que no están proporcionando las autoridades, y que es importante que hagamos el llamado en este panel para que se proporcione. Yo voy a pedir cerrar. La parte debatible en esto es protocolo o es el hecho de que se está dando el fenómeno yo generalmente soy un gran observador de las redes. Más que participar, me gusta observar y estudiarlas. Yo retuiteé, fíjate, cuando se dio la alerta de esta señorita Alison Ochoa. Casi, o sea, siempre trato de retuitear cosas que realmente sean ciertas. ¿Vea? Y resultó para mi desagrado que yo retuiteé preocupado por ayudar a la familia, y resultó que ella se había ido con el novio, ¿verdad? Y no avisa. Te voy a aceptar que esta es una sociedad machista, porque también me pareció absurdo con las personas que aparecieron muertas en el Boulevard Monseñor Romero, que dicen que murieron a las 3 de la mañana. Y entonces la gente empezó a decir, ¿y qué andaban haciendo allí a esa hora? Sí, una sociedad a veces demasiada... O sea, yo voy a aclarar, yo a veces me da hambre. Si es un vecino no decís nada, y si es una mujer, yo a veces me da hambre en la madrugada. Y empiezan los A mí a veces me da hambre en la madrugada, y qué bueno que hay restaurantes 24 horas, porque si me dan ganas de comer a las 2, a las 3 de la mañana, ¿y qué pasa? Pues si yo quiero ir a esa hora. Si el chico se había ido con la novia, o la chica se había ido con el novio, exacto, ¿y qué les importa? Si la mandó a traer un Uber y todo eso. El problema es quién dio la alerta, ¿verdad? ¿Por qué no agotar? Yo a veces hago esa broma cuando estoy, mira, y habla a tu casa, porque si no ya van a empezar en Facebook a decir que te has perdido. O sea, ¿por qué alertar
digamos, vea, que se ha perdido alguien que no está sin anotar como familia. No, la familia, la familia es la que da la alerta. ¿Qué se discutió después en redes con el caso de la señorita en cuestión, por ejemplo, que generó todo esto? Que ella se había decidido ir con el novio porque tiene problemas en la casa. No sé si eso sea cierto también, porque en entonces redes, no lo repitamos tanto. Porque en redes igual es un... No, pues sí, pero pues se quiso explicar. Entonces, fíjate que yo entiendo a veces la hazaña, si tú quieres, o el machismo con el que se abordan esto, porque también al estudiar las redes veo, si alguien se pierde y dicen que se pierde, los comentarios que dicen, ya ven, este país no es seguro, este país... Y no puedes afirmar que escribió el tweet es hombre o mujer, porque también habemos mujeres, o hay mujeres que son... Es que hay una realidad. Pero como aquí estamos en Dubái, ¿verdad? No podemos negar que si bien entonces la policía, cuando le encuentra a la persona y se dieron cuenta que no había un delito, entonces al responder como lo hacen, es una respuesta digital también. Vaya, miren lo que estaban diciendo, que que era por la ola delincuencial y que era porque el país es inseguro. No es cierto, ya ven, no sean chambrosos, esperen lo más puedes tiempo decir para sin decir. Claro. Ahí yo creo que debe haber un protocolo de difusión. Sí, debe haber un protocolo de cómo se notifican estos procesos. Entonces, vamos a ver, la familia... Pero lo bueno es que por la aplicación del protocolo inmediato se encontró... Agoten los recursos, vea, digamos, antes de denunciar la desaparición de un familiar. Lo que sucede es que eso está evacuado a nivel internacional. Las 24 horas primeras son las más importantes, por eso. Pero cuando vos decís evacuar, pero es por una realidad que existe, para comprender por qué se da tan rápida a las autoridades. Si tú tenés un hijo y le decís, mira, o sea, me vas a contestar el teléfono para ver dónde está. Pero entonces estás afirmando que estas personas no evacuaron. Claro, pues es evidente. No, vaya, pero Marvin, la muchacha no estaba perdida. La muchacha se había ido y tiene derecho a irse con su novio. Si es que nadie está discutiendo. No, pero en este caso se supone que la chica sí respondió en su Instagram, que decía que estaba bien. Y ahí no le creíamos otra cosa. Bueno, por el mismo tipo de concepto. Yo cuando regresemos de comercial voy a pedir de nuevo que me den la palabra. Porque, no, es que me quedé pendiente con mi número guardado. Sí, okay, vamos a pausa. Gracias por estar con nosotros. Vamos a... Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, había que dar otra palabra. Sí, yo saqué el número desde la vez pasada. Vamos a ver, Misael. Pero hable rápido porque quiero hablar yo también. Yo también. Bueno, tienen la palabra los cuatro. Vean, atropellarse. hay un problema en esta situación porque hay un estudio internacional que con Ernesto tuvimos acá en este programa el año pasado, que era de las Naciones Unidas, acerca de los desaparecidos. Y el que nos corresponde a El Salvador, se había establecido que los desaparecidos por violencia y delincuencia era el 80% de los reportados. Un 10% era de cuestiones amorosas y 10% de migración, netamente migración por mejora, ¿verdad? Porque esa es la que... Luego, cuando nosotros, partiendo de ese punto, yo he escuchado gente decir que es mentira y hasta han establecido de que se desaparece porque hay deudas, porque son amorosos y que es mínimo lo de la violencia. Cuando se da esta situación de la noticia, como Tania estaba explicando y decía Marvin, y se presenta y dice, vean ustedes el tuit de la policía, dice no, y el no es en mayúscula. Eso es para recalcar que simple y sencillamente que se vote la teoría y la investigación formal que hizo las Naciones Unidas y que aquí en El Salvador no se dé ese tipo de desaparecido. Yo le agradezco de nuevo públicamente a Ernesto porque él me ayudó con mi movimiento de denuncias desaparecidos.503. Sin embargo, cuando esto lo hacíamos, lo hice por un tiempo, lo reportaba y llevaba toda la información que me mandaba, la llevaba a la Fiscalía, la llevaba a la Secretaría de la Unión Europea, de las Naciones Unidas e incluso de la Embajada Americana, porque esas eran las presiones que podían hacer. Simplemente en la Fiscalía decían gracias, lo agarraban y se engavetaba. A los días salió, de aquel entonces fue por el 2015-16, salió el famoso protocolo. Y el protocolo que se establece para esto ha ido modificándose. Sí. En los 70 y principios de los 80 era 72 horas de desaparecido y fue bajando.
En nuestro país no puede aplicarse el protocolo normal de 24 horas, porque somos un país muy fácil de poder desaparecer a alguien en 4 horas y que esa persona no tenga, punto. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esas personas cuando denuncian y dicen, mira, esto está pasando, no le creen y por comodidad de investigación no la pasan. Pero entonces en El Salvador hay que denunciar inmediatamente. Sí, cuando hay una situación de esa y darle esa... Sin mayores datos. Debería de detenerse máximo de 2 horas, que es lo que dura una película. Porque eso hay que hacer un análisis criminológico de cómo denunciar, pero para nuestro país adapta las 2 horas. Sin embargo, lo otro es la idiosincrasia salvadoreña. Resulta de que si le hablan y le dicen, mira, mi hija se desapareció, lo primero que el que está recibiendo, que incluso puede ser una señora del 911, lo primero es, se fue con el novio y no le ha avisado. Posiblemente sea cierto. Pero eso invisibiliza el tema de desaparición y el drama detrás. A eso quiero llegar. Exacto. Que esos errores, y esto es una invitación para las que hacen eso, avisen a la casa y que les caiga la penqueada en buen salvadoreño, pero esa situación le está dañando al resto de mujeres desaparecidas. Exacto. Y que las están negociando. Exacto. Solo termino. Esto quiere decir que debemos de tener ahora una nueva idea y lo estamos promoviendo desde hace más de 10 años. ¿Por qué? Porque también ahora a los jóvenes los están desapareciendo porque también son negocio en lo que es la trata de personas, ya que se compra... O de órganos. Así es, se compra internet. El de órganos es un poco más difícil acá en El Salvador porque tiene un sinnúmero de cosas que un día primero Dios lo hablamos. Pero el de trata de personas, de venderlas por la virginidad que tienen en sus orificios, es grandísimo. Hay momentos que pagan hasta 50,000 euros, no dólares, por llevar hombres y mujeres vírgenes para que sean por los depredadores internacionales abusados sexualmente. Entonces, aquí tenemos que tomarlo todo con seriedad. Y si la persona apareció que estaba con el novio o la novia, simplemente comunicarlo, lo encontramos. Pero no hacer un énfasis. Así es. Porque no lo hacen cuando son chicos. Si la chica se va con un chico, solo hablan de ella. Esa es la cultura que hay que cambiar. Exactamente, yo apoyo eso porque tenemos que hacerlo con seriedad, porque es una institución, no es un momento. Yo manejo con este caso dos cosas. Uno, es que aquí el punto no es de valorar el entorno del hecho, sino que el hecho mismo, que las desapariciones se siguen dando en menor escala, pero se siguen dando. Por eso necesitamos el dato de cuántos aparecen. Es correcto, pero no únicamente hay que asociarlo desde el factor político, que es por inseguridad. Hay también desapariciones por machismo, porque un hombre celoso, porque terminó con su pareja, etc. Pueden haber sin fines de casos, como el que menciona Misael también, por trata de personas. No únicamente hay que estigmatizarlo desde ese factor que es únicamente por violencia. Y lo segundo, que también debería dejarse de ver este factor desde la óptica política, politizarlo. En el sentido, eso sí es en el sentido de que los casos se deben seguir dando para que esto no se genere que es por falta de inseguridad o lo que sea, sino que hay que promover el hecho en sí. Y de ahí el protocolo de difusión de la noticia por parte de los cuerpos de seguridad debe estar estandarizado. En el sentido de que así como hay plantillas que solo ese día encontrado y así se solo conviene. Hace falta leer los comentarios en ese tuit de la policía para que nos demos cuenta de todo lo que se generó por una mala redacción. Hay que tener más empatía. Exacto. Y que lo urgente no nos quite los ojos de lo importante. La plantilla debe ser igual. Correcto. No sabemos qué pasó con la unidad policial debería de ser especial. Alison Ochoa fue encontrada sana y salva. Y no fue igualito que los reportes de hombres. Con eso te digo todo. No fue objeto de ningún delito. Busquen en las redes y se van a dar cuenta de la diferencia en la comunicación. Eso estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y también con lo de las víctimas de desaparición forzada, que lo urgente no nos quite el ojo de lo importante. ¿Cómo queda el punto de que era falso el desaparecimiento? Queden datos estadísticos que son los que yo digo que actualmente no tenemos y que se pueden manejar para implementar políticas, porque aquí también es un tema de educación. Es un tema de valores, es un tema de cultura. Y la alarma social que genera una noticia falsa
que se ha desaparecido una joven y que provoca solidaridad. Es que el hecho, Marvin, creo que aquí no es que la noticia sea falsa. En el momento la familia se alarmó por el hecho que no aparecía, por el mismo contexto, porque no sabemos de qué era. Solo para nosotras las mujeres lo es un trato de y ella, que es estudiante de una carrera médica, que está en una universidad privada, que es una de las mejores del país. Pero de primer año. No importa, pero no, yo no le estoy... no es, digamos... ¿Y qué tal que esté huyendo de violencia en su casa? Exacto, que fue lo que se discutió después, va. Entonces, que es, digamos, no es alguien iletrado, no es un analfabeta. Es decir, podía haber cubierto todo, digamos, ¿verdad? Todos los detalles. Me imagino que tú mantenés al tanto a tu familia si vas por tu carrera. Sí, pero si tú no le das herramientas a toda la sociedad para que haga lo mismo, yo creo que no puedes exigirle. Es que el problema también que no se toca mucho es que estamos teniendo que el tweet y todas las redes sociales son una herramienta básica y le creemos el 100%, y ese es un gran error. Exacto. Entonces, lo que sucede que aquí es cultura. ¿Quién puso la denuncia? Fue la familia. Fueron los padres. Se entiende que un familiar tuvo que haber avisado a los de alerta, que son una cosa en redes, que fue el que hace el tweet, que pone la foto y que dice que ha desaparecido. Pero es que mira el drama. Y aquí está la foto del carro que se la llevó y ya se averiguó que no es Uber. Pero ese es un protocolo eficiente. ¿Qué reflexión nos deja? Yo quiero dejar una reflexión que no se ha mencionado, y es que la Asamblea Legislativa todavía nos debe la ley de la reconciliación. Todavía tenemos muchas víctimas que fueron objeto de desaparecimiento forzado, y sus familiares continúan esperando una respuesta por parte del Estado, continúan esperando empatía por parte de los funcionarios que investigan sus casos y solidaridad. Yo creo que todos identifiquémonos con este tema de los desaparecidos. Y las falsas denuncias. Bueno, gracias. Eso hay un delito, ¿verdad? Hay un delito específico. Yo lo que quiero nada más es cerrar dando las gracias. Pero aquí hace falta algo, falta la profesionalidad de alguien que entienda cómo hacer un protocolo y cómo manejarlo, que esos son los expertos en criminología. Y no me quiero despedir sin decirle que el día de ayer felicito a los criminalistas, porque es el Día Mundial del Criminalista, ¿verdad? Así que felicidades para ellos. Gracias, Juan. Saludos, gracias. El tiempo se me agotó. Les agradezco a cada uno de ustedes. A nuestros televidentes, como siempre, mil gracias por acompañarnos siempre en este programa. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.